Buenas tardes a todos. Les habla Rafael. Acabo de ver el vídeo que subió Fuerza Lavasoriana haciendo referencia al estudio de la atalaya o el estudio de la atalaya del 2 al 8 de mayo de 2011, el corriente, en el cual ahora la Watchtower está mencionando directamente y citando Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, pero especialmente los versículos 14 y 17, en donde menciona lo siguiente, y voy a buscarlo aquí en la misma traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, Romanos 8, versículos 14 y 17, y note que dice, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Versículo 17, pues si somos hijos, también somos herederos, herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Haciendo referencia a esos versículos, los testigos de Jehová en este artículo de estudio han estado mencionando que todo testigo de Jehová, que todos nosotros, o en este caso, a mí no me consideran testigos de Jehová como parte integral de la Watchtower, pero que todos los testigos de Jehová, o todos los cristianos, que se dejen llevar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para resistir entonces al mundo, que entonces ellos también son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, también son coherederos con Cristo, hermanos con Cristo. En el versículo 16 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, menciona porque el Espíritu mismo da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El comentario es el siguiente. Eso es un versículo que la Watchtower y el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová han estado aplicando única y exclusivamente a los que afirman tener esperanza celestial y dicen haber sido ungidos con el Espíritu Santo para la esperanza celestial. Nadie podía cuestionar lo que esa persona, ese individuo estaba alegando con respecto a su ungimiento con el Espíritu Santo. Si alguien se atrevía a cuestionarlo, pudiera estar contristando el Espíritu. Esa es la enseñanza de la Watchtower. Por lo tanto, nadie tenía autoridad o tenía derecho a cuestionar el supuesto ungimiento del Espíritu Santo sobre esa persona, que entonces afirmaría tener esperanza celestial, según los testigos de Jehová, según las enseñanzas y las doctrinas de los testigos de Jehová. Contradecir eso sería equivalente a ser entonces un apóstata. Y por lo tanto, uno estaría arriesgándose a estar frente a un comité judicial de 3 ancianos o más y ser expulsado de la congregación de los testigos de Jehová por el pecado de apostasía. El comentario mío es el siguiente. Si la atalaya o el estudio de la atalaya del 2 al 8 de mayo del corriente año está afirmando que todos los cristianos que se dejen llevar por el Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu Santo, son por cierto hijos de Dios. Pero entonces el versículo 7 dice que si son hijos de Dios, también son herederos con Dios. ¿A quién aplica eso? Únicamente a los que tienen esperanza celestial, al cuerpo de ungidos, al cuerpo gobernante. Porque los de la clase terrenal no se dejan llevar también por el Espíritu Santo. Pero entonces si se dejan llevar por el Espíritu Santo, no son de una clase terrenal. Digo, seremos de una clase terrenal mientras estemos aquí en la tierra. Porque en más ningún otro lado podemos estar.
El asunto es que los mismos testigos de Jehová en su enseñanza dicen que esos versículos aplican únicamente a los ungidos, a los que tienen la esperanza celestial, no a otros. Hoy, sin embargo, en ese estudio dice que está aplicando a todos por igual. Los miembros de la cristiandad o las iglesias de la cristiandad por muchos años y siglos han estado aplicando ese mismo texto diciendo que eso incluye a todos los cristianos que pongan fe en Jesucristo y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Que todos ellos que afirmen ser guiados por el Espíritu Santo son entonces hijos de Dios. La Biblia, cuando usted la lee directamente y pide Espíritu Santo para entenderla, no te da ninguna otra explicación que no sea esa. Que si te dejas llevar por el Espíritu Santo, y la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo, si te dejas llevar por ella, pues obviamente eres hijo de Dios. Pero los testigos están diciendo, no, eso no debe entenderse así. Lo que se debe entender por esto es que eso aplica únicamente a ese grupo, a 144,000. Pero no al resto de la gran muchedumbre, no. O sea, la Biblia no da una especificación de quiénes sí y quiénes no. Entonces la pregunta es, si la Watchtower está enseñando eso ahora, ¿qué va a hacer con todos los ex testigos de Jehová que fueron expulsados por el pecado de apostasía, por precisamente estar alegando y promoviendo lo que la Watchtower está enseñando en esa misma revista? Sí, porque esa enseñanza del estudio de la atalaya del 2 al 8 de mayo era algo que muchos testigos de Jehová estuvieron alegando, pero porque la Watchtower enseñaba lo contrario, estos fueron entonces acusados por apóstatas o de apóstatas, el pecado de apostasía, y fueron expulsados de la congregación, o ellos mismos se alejaron porque la Watchtower se resistía a reconocer eso. ¿Qué va a hacer la Watchtower ahora? Los va a llamar de vuelta y va a decir, ustedes tenían razón. Según la experiencia que yo he tenido, no lo va a hacer. Según lo que he leído de muchas otras experiencias, la Watchtower no los va a llamar. Ellos van a seguir diciendo que ellos siguen siendo apóstatas, que van en pos de la carne, que son los hijos de Satanás el diablo, que son personas que lo que quieren es extraviarnos de la fe, que están condenados a la destrucción, al juicio que le espera este mundo en Armagedón, porque son guiados por Satanás. Pero si Satanás es el padre de la mentira y la palabra de Dios es la verdad, según Juan 17:17, y estos que hoy son declarados apóstatas, antes de ser apóstatas y estar entre los testigos de Jehová, estuvieron alegando lo que precisamente hoy está diciendo la atalaya del 2 al 8 de mayo en el estudio de la Biblia, de la atalaya. Eso es lo que yo me estoy preguntando y eso es lo que a mí me intriga en muchas ocasiones. Que la Watchtower de momento viene con una enseñanza diciendo que es la luz de parte de Jehová, pero es que esa enseñanza la estaban trayendo testigos mismos. Pero porque la enseñanza no venía de Brooklyn, de ese cuerpo gobernante, no podía ser aceptada. O sea que ellos son tan tercos que no pueden aceptar que alguien que no sea de entre ellos reciba un entendimiento más claro de la Biblia y diga, perdóneme, pero eso no es así porque lo que la Biblia dice es esto. Pero entonces vienen y lo acusan por apóstata. Y al acusarlo de apóstata, queda como con el sello de Satanás. ¿Qué autoridad tienen ellos para decir que estas personas están siendo guiadas por Satanás? Cuando lo que hicieron fue simplemente leer lo que decía la Biblia. Y decir lo que dice la Biblia es muy distinto a lo que ustedes están enseñando en la atalaya. Yo simplemente
hago mención de ese asunto. Hay que reconocer también que la Watchtower, mucha de la información y de las cosas que han enseñado, e incluso en la misma revista La Atalaya, en algunas de sus publicaciones, citan mucho de publicaciones de la cristiandad. La enciclopedia católica, el diccionario bíblico de la religión, el diccionario aquello, del otro, de las iglesias protestantes, Maxwell y muchos otros. Maxwell era un protestante que tiene sus escritos de estudios de la Biblia. Todos ellos eran personas católicas y protestantes. Y sin embargo, son referencias que la Watchtower utiliza para sostener sus propias enseñanzas. Pues entonces, ¿qué confirma eso? Que todas las iglesias que afirman ser cristianas tienen porciones de la verdad. Tienen en su enseñanza fragmentos de la misma verdad bíblica. Pero también muchas se equivocan. Y los testigos de Jehová no son la excepción, se equivocan también. La pregunta es, ¿quién tiene la razón y quién está realmente en el camino de la verdad? Ahí los testigos de Jehová afirman que son ellos. Y los evangélicos dicen que son ellos. Y los católicos dicen que son ellos. Pero viene alguien un poco más neutral y dice, todos están buscando de Dios. Todos están en el camino de Dios porque lo están buscando. Y ahí vienen los testigos y sacan un artículo. ¿Es buscar a Dios simplemente una señal de tener su aprobación? Y ahí se fastidiaron todos los que afirman ser cristianos, porque todos a su manera están buscando a Dios. Pero al final de ese estudio de la Watchtower, ¿qué es lo que se está diciendo? Que si a la larga no estás buscando de Dios a la manera del esclavo o a la manera del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, pues de ningún modo vas a llegar a Él y por lo tanto no vas a tener su aprobación. Esa es la enseñanza de los testigos de Jehová. Lo que hemos visto en ese vídeo de que subió Fuerza Navasoriana, basada en el estudio de la Atalaya del 2 al 8 de mayo del corriente año, es que una vez más la Watchtower está adoptando una enseñanza que ha proliferado por muchas décadas y por muchos siglos en las iglesias de la cristiandad y ahora forma parte integral de la enseñanza de los testigos de Jehová. Pregunta, ¿qué van a hacer entonces con esos testigos que estuvieron alegando eso mismo por muchos años, pero por alegar precisamente esa enseñanza fueron expulsados por apóstatas? Porque era una enseñanza que estaba siendo rechazada anteriormente por los mismos testigos de Jehová. Ese es el dilema que yo tengo. ¿Qué van a hacer con esas personas? O tenemos que decir, ustedes tienen razón, cuando son ellos los que están adoptando, los que tenían razón, pero hoy están siendo expulsados o están siendo declarados apóstatas. Piensen en esa situación. Por lo menos me alegra que están reconociendo eso, que están reconociendo la enseñanza bíblica como se supone que sea, con respecto a Romanos 8, versículos 14 y 17, en ese artículo. Pero entonces, ¿qué van a hacer con los demás? Pues ahí entonces ellos dirán. Pero mientras tanto, nosotros aquí estamos siendo testigos de cómo ellos allá están trabajando y están haciendo las cosas. Y allá arriba hay un Dios que está mirándolo todo. Yo creo en ese Creador que lo está mirando todo y a su debido momento tomará acción. ¿Contra quién? Contra los que tienen la verdad, contra los que no tienen la verdad. ¿Quiénes son realmente? Si todos afirman tenerla y todos se equivocan.